Buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a nuestra reunión semanal de Rotary Club de Buenos Aires. Les damos la bienvenida y hacemos el saludo a las banderas. Nuestra bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera de Rotary. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Hoy es un día especial. Nuestro almuerzo coincide exactamente con el Día del Amigo, que, como muchos de ustedes saben, fue instituido por un socio, por un rotario de Rotary Club de Once, en conmemoración o inspirado en la llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969. La amistad es un sentimiento muy presente en nuestro club. Varias veces he tenido oportunidad de escuchar a nuestros socios decir que esperan con muchas ganas la oportunidad de reunirnos cada miércoles, porque ahí abrevan en un grupo con amigos entrañables. Y este sentimiento, que es común en Rotary, en nuestro club, se vuelve muy intenso y por otro lado se fortalece con el trabajo al servicio de la comunidad, que es la misión de Rotary que Paul Harris nos legó, de hacer el bien en el mundo. Entonces, les agradezco a todos la participación y les deseo un feliz Día del Amigo. Muchas gracias. Buenos días. Qué gusto contar con tan vasta presencia. Antes de comenzar con el informe de Secretaría, les quiero pedir unos minutos que me dispensen por alterar el protocolo. Quiero hacer un pequeño alto para darle la bienvenida al secretario que me precedió, Federico Carenzo, que hoy está repuesto y nos acompaña. Realmente, vuelvo a repetir mis palabras, no las voy a repetir, las voy a hacer más chicas porque lo bueno si breve dos veces bueno. Realmente lo fui a buscar a la casa, como les prometí, lo traje y acá está. Quisiera invitarlo a que suba un minuto y lo salude, dado que no tuvo la oportunidad con anterioridad. ¿Sí? Bueno, simplemente decirles que estoy muy bien, ya dejé de tener pensamientos negativos. En algún momento me imaginé abogado, con un parche en el ojo, con un loro en el hombro y pidiéndole el bastón a Javier Negri. No, nada de eso sucedió, por suerte, estoy bendecido. Simplemente les agradezco a todos ustedes que me hayan dado la oportunidad de ser el secretario honorario, donde hice de buena fe todo lo que creí mejor para nuestro club. Pero mucho más lindo fue saber que en un momento difícil conté con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Fede. Bueno, vamos a proceder al informe de Secretaría. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión del 20 de julio bajo formato dual el doctor Jorge Grimpel. Lo acompañamos en esta mesa cabecera el orador de la fecha, el licenciado Ricardo López Murphy, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Muchas gracias. Nos hablará sobre el desafío republicano. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño,
quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Por favor, sin piquetes, porque él nos enfrenta y es grandote. Acompañamos asimismo al señor presidente, sentados a la mesa cabecera, la señora Gabriela Wagner de Vizcaíno, presidente de ADARVA, y los consocios Adelmo Gavi, Federico Carenzo, Eduardo Melinsky, Ernesto Orlando, Carlos Bastanchuri, Gustavo Criscuolo, Jorge Ader, Luis Bemeule, Alberto Maqueira y Eduardo Casap, presidente del Comité de Actividades de Compañerismo, quien, al término del informe de la Secretaría, nos brindará un breve mensaje. Especialmente invitados nos acompañan Ramiro Gandulfo, invitado por nuestro orador, Claudio Maular, invitado por Augusto Darget, Eduardo Suárez Batán, invitado por Sergio Crivelli, María Eugenia Talerico, invitado por Juan Manuel Olima Espel, Pedro Antonini, invitado por Mario Guaraña, Diego Ranea, invitado por Guillermo González Rosas, Juan Manuel Casas, invitado por quien les habla, José Llanos, Ricardo Urquiza y Ricardo Orlando, invitados por Jorge Kogan. Nos acompaña también el embajador Diego Guelar, invitado por Guillermo Zaraco. Y además, el rotario Alexandro Eliodoro Silveira, de Rotary de Tubarão Sul. Avisos parroquiales. Les recordamos a los consocios que actualmente nos encontramos revisando los procesos administrativos del club para que sean más eficientes y seguros. Dentro de este objetivo, necesitamos mejorar la gestión de cobranzas de las facturas mensuales de nuestros consocios. Por este motivo, invitamos a los consocios que realizan el pago de la cuota mensual en efectivo o por transferencia bancaria, si puede ser, tengan a bien hacerlo a través de débito automático de una tarjeta de crédito. Agradecemos la colaboración de aquellos socios que se sumaron a este cambio. Les informo que al término de la disertación de nuestro orador, continuaremos con la entrega de las distinciones socio Paul Harris correspondiente al ejercicio rotario 2021-2022. El próximo miércoles 27 de julio ocupará esta tribuna Sergio Massa, quien nos hablará sobre Argentina, actualidad, consensos y futuros. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos a Rotary Club de Buenos Aires. Eduardo Casap, presidente de nuestro comité de compañerismo, les va a anunciar un evento que estamos haciendo en los próximos días para reunirnos. Eduardo. Muchas gracias, presidente Jorge. Además de hacer este recordatorio, que ustedes deben haber recibido un correo del club al respecto, está también en el Informa, con los detalles. Le quería recordar brevemente que debido a las circunstancias de la pandemia, el Comité de Compañerismo, que también incluye las reuniones hogareñas y la asistencia, tuvimos algunas dificultades, como ustedes saben. La última reunión que pudimos hacer hogareña fue en marzo del 2020. Esa se hizo en la casa de nuestro querido Leo Josephson, que falleció hace poco, y fue muy bien atendida y nos recibieron a unas 15 parejas. Dado que ustedes saben, las reuniones hogareñas son un motivo de contacto entre los socios del club con sus familias, sus esposas, etc. Así que esperamos en los próximos meses ir retomando esta actividad. Para el comité de asistencia es que nos interesamos en los socios que no concurren o los socios que están enfermos, y a veces tenemos algunas dificultades en saber esta situación. Así que si ustedes están al tanto de algún amigo del club que no viene hace tiempo o hay alguna circunstancia de tipo de salud, por favor, si pueden avisarle a Carolina en secretaría, a fin de que lo llamemos, nos interesemos y vemos si podemos ayudar en algo. Y finalmente,
nos pareció que era apropiado, más allá de las posibles inclemencias del tiempo o del frío, tener una reunión entre todos los que puedan asistir para un poquito reiniciar las actividades post pandemia en un ambiente, como siempre, de camaradería y amistad. Así que el próximo sábado 30 de julio, 12 horas, haremos un almuerzo en la chacra muy gentilmente ofrecida por el amigo Combal, y está a unos 90 minutos de manejo de la ciudad de Buenos Aires en Mercedes. Por favor, si pueden, si desean concurrir, avisan a Secretaría, y finalmente compartiremos los gastos, los cuales todavía no lo sabemos porque depende del número de comensales. Así que muchas gracias por su atención en estos minutos y continuamos el almuerzo. Muchas gracias. Le voy a pedir a Clara Mariño que presente a nuestro orador de hoy, el doctor Ricardo López Murphy. Clara. Muchísimas gracias. El orador de hoy, el doctor Ricardo López Murphy, es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Economista, Master of Arts por la Universidad de Chicago, ha sido profesor en La Plata, la UADE y la UCEMA, es asesor económico y consultor, fue asesor del BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ha recibido el Premio CONEX y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. El doctor López Murphy ha sido candidato a la presidencia en el año 2003 y ha sido ministro de Defensa y de Economía de la Nación. Ricardo, un gusto escucharte. Es un honor y una distinción estar en la tribuna del Rotary Club de Buenos Aires, probablemente una de las tribunas más importantes de Argentina. Recuerdo la primera vez que vine a hablar aquí, me había invitado el almirante Ramón Arosa. En aquella oportunidad me pidió que lo hiciera sobre los problemas de la defensa nacional y los problemas que teníamos que enfrentar en ese área, y en varias oportunidades he sido invitado. Esta vez voy a hablar probablemente en una circunstancia sumamente difícil del país, y espero que después de escucharme se vayan alentados porque los problemas que tenemos se pueden resolver, y sobre todo porque tenemos que tener ese optimismo racional, que las puertas del infierno no prevalecerán, como decía mi abuela, ese era su famoso dicho. Ayer viví un episodio muy exigente en la Facultad de Derecho. Lo que quiero que quede de ese episodio es que, más allá de la responsabilidad de los que lo hicieron, que eran muy jovencitos, la verdadera responsabilidad no es tanto de ellos, es de los que lo han vivido adoctrinando, enfermando y generándoles esa intolerancia. Son los mayores, los que tuvieron a cargo de tantos años de pervertir nuestro sistema educativo y de generar ese odio y esa violencia, lo que produjo el episodio de ayer. Lo que también produjo el episodio de ayer, que no hay que olvidarlo, es que cuando tenemos el coraje y la valentía de enfrentarlos, el problema se pone bajo control. Y esa es la lección que hay que sacar. Hay que sacar la lección que nunca más hay que dejarlos que nos lleven por delante. Mi reflexión hoy va a ser una reflexión acorde al auditorio. Va a ser una reflexión sofisticada, pero espero
útil para pensar el porvenir de nuestra patria. Me voy a referir a cuál es el desafío republicano, que es recuperar la Argentina. Primer problema que tenemos que resolver es la organización del Estado. ¿Qué debe tener nuestro Estado que no tiene hoy? Debe recuperar el monopolio de la fuerza. Debemos evitar estos episodios de violencia. Aquí, con el narcotráfico, con la delincuencia común, con los piquetes en las calles, con los grupos que se quieren asignar la soberanía en nuestras propias tierras en el sur y que alzan banderas que no son la celeste y blanca. Si algo tenemos que explicarle a la sociedad y hacerle quedar muy claro, es que eso va a ser intolerable en el próximo gobierno y ese es nuestro compromiso central y decisivo. Vamos, quiero decirlo con todas las letras, a restablecer el orden. Segundo, vamos a afianzar la división de poderes. Eso que pone tan nervioso a nuestra vicepresidente es probablemente el rasgo más grande de la civilización contemporánea. Al revés de lo que ella dice que es un anacronismo, es la incorporación más reciente a las calidades de un Estado moderno. La división de poderes que nace del famoso episodio, no conceptualmente, pero nace del episodio del Judicial Review, allá a comienzo del siglo XIX en la Corte Suprema de Estados Unidos, es la idea de que las mayorías circunstanciales no pueden avanzar sobre los derechos y garantías de sus ciudadanos. Ese principio, esa idea de que hay un control necesario y un balance entre los poderes es imprescindible de recuperar en la Argentina. Lo digo con la dura experiencia de haber tenido que iniciarles demandas penales al presidente de la República por su incontinencia en querer subir los impuestos y tener facultades para hacerlo. Cueste lo que cueste, y es difícil de creer, pero el presidente ha subido los impuestos sin facultades. No se lo vamos a permitir a él ni a nadie en la Argentina. Vamos por un Congreso fuerte. El Estado moderno necesita la ausencia de patronazgo o clientelismo. Y cuando me refiero al patronazgo, al clientelismo, no me refiero simplemente a la gente que vive de la limosna pública. Me refiero a la política comprada con malas artes, me refiero a los empresarios cortesanos. Me refiero a toda esa idea de que el Estado está capturado por los intereses especiales y que su Congreso de la Nación no representa, en última instancia, a la ciudadanía como es nuestro deber. Vamos a construir un Estado y lo vamos a hacer y vamos a recuperar a Argentina con una burocracia eficaz. No con ñoquis por doquier, no con exceso de personal, no con esa visión de que es inofensivo e inocuo tener un exceso de gasto público. No es cierto. Si algo nos empobrece, es esa actitud. El otro tema que tiene que quedar claro para todos es que esa idea de la emergencia permanente se termina. No hay emergencias permanentes en los estados de derecho. No hay atribuciones excepcionales en los estados de derecho y eso tiene que terminar de raíz. Por supuesto, tiene que haber un financiamiento sostenible de las actividades estatales. Esa idea de que podemos vivir en desequilibrio, financiándonos con inflaciones descontroladas, es absolutamente antitético con nuestro desarrollo. Venimos a defender la autonomía del servicio civil. No puede haber un país ordenado, serio y previsible si no tiene un servicio civil autónomo e independiente. Vamos a mostrar y a demostrar que el Estado no es un botín. Venimos también a marcarle a esta audiencia tan prestigiosa
que vamos a reponer la regla de la ley y del Estado de Derecho. Las leyes, cuando están bien dictadas, son necesariamente objetivas, previsibles y morosas. Enmarcan y no dirigen. No se violan y son cautelosas en su demanda. También venimos a señalar que entre los desafíos que le planteamos al país es que la nominación del poder no puede entrar en los esquemas patológicos que ha entrado. Vamos a construir una democracia republicana donde la mayoría no es abusiva de las minorías, donde existe revisión judicial de los fallos, donde hay lo que en inglés se llama accountability, damos cuenta de nuestros actos. Venimos y nos proponemos ser gobierno para administrar, no para apoderarnos de los bienes públicos y mucho menos para saquearlos, como ha ocurrido últimamente. Venimos a terminar con las patotas y las mafias que rompen el monopolio de la fuerza. Y quiero dar un ejemplo, porque en estas cosas hay que aflojar en algún momento del discurso. Yo aprendí que hay que empezar con buenas noticias y que terminar con una cuestión muy favorable, tipo Hollywood. Pero en el medio hay que aflojar con una nota de humor. La nota de humor, desgraciadamente, es nuestro embajador en la OEA. Ustedes saben que respecto a la corrida del dólar, el otro día propuso movilizaciones de millones de personas en las calles. Por suerte no se le ocurrió parar las mareas porque nos ahogamos todos. Es decir, esa sensación de que tenemos gente que no entiende qué es lo que está haciendo donde está, es el problema probablemente más serio que vivimos como sociedad. La idea que los actos de la voluntad son, que todo el problema es tener más decisión, ese decisionismo ha sido una tragedia para nuestro país. Pero si yo hablara solamente de las reglas de un país normal, porque eso es lo que vamos a intentar y es lo que debe intentar Argentina en su desafío republicano. Volver a ser un país normal. A mí me han preguntado, y no siempre la audiencia es tan calificada como hoy, es normalmente una audiencia heterogénea. Yo, además de diputado de la Nación, soy un líder de una fracción de la gran coalición opositora y tengo que encontrar un lenguaje que todo el mundo entienda. ¿Cuál es ese lenguaje? Nosotros queremos volver a ser un país normal, recuperar la Argentina, que se parezca al Uruguay, al gobierno de la calle Pou. No pidan más que eso. Un gobierno del cual podamos estar orgullosos, que entendamos lo que hace, que no agrede, que no hostiliza, que no expulsa el capital, a los intelectuales, que no usa las patotas para impedir la discusión de las ideas, que no se afana en crear una atmósfera de odio y de descalificación, que no sueña con destruir la justicia independiente, que reconoce que no hay futuro sin afianzar las instituciones y sin afianzar la Constitución Nacional. Ese, en el fondo, es nuestro programa. Volver a ser de Argentina esa república rigurosa, respetable, ordenada y próspera. Y subrayo próspera, porque ahora voy a eso. ¿Por qué tenemos tantos problemas y qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, sin duda, es restablecer la confianza. La Argentina está destrozada por una desconfianza que tiene razones. Es decir, debo confesar que yo a veces no me explico cómo no estamos peor. El Financial Times el otro día publicó una página muy lograda que decía: Argentina debería estar viviendo un auge extraordinario. Las circunstancias más favorables no pueden ser. Sin embargo, se las han arreglado
para crear en la Argentina, para que todos sintamos una enorme angustia de cuándo ocurre el colapso. Restablecer la confianza no es solo restablecer la confianza en la moneda, en nuestra propia deuda. Esta idea de que podemos convivir con riesgo país de 2.700 puntos es una cosa delirante. ¿Ustedes se acuerdan que cuando aquel gigantesco proyecto de la unificación europea, en el acuerdo de Maastricht, uno de los puntos fundantes del acuerdo era que el riesgo país no podía superar 150 puntos? La idea de que podemos vivir en esta atmósfera de angustia, ansiedad e inviabilidad financiera dinamita todo proyecto de crecimiento, porque detrás de ese costo del capital está la imposibilidad de financiar ninguna expansión en la Argentina. Por eso tenemos que restaurar la confianza. Pero acá voy a ir y voy a volver a insistir con un punto que es crucial. ¿Cómo se restaura la confianza? Yo lo he dicho en muchas exposiciones, necesitamos un programa omnicomprensivo. Nuestro país tiene problemas no en la economía, no en el sector financiero, tenemos problemas en la defensa, la seguridad, la inteligencia, la salud. Para un ejemplo, aviones furtivos, antes se hablaba de avionetas, los furtivos ahora para nosotros son los Jumbo 747. Y cuando dos diputados nacionales y un experto aeronáutico denuncian estos episodios, al gobierno no se le ocurre nada mejor que demandar a los denunciantes, a los que impiden que el terrorismo se instale en la Argentina, con demandas penales por violar las leyes de inteligencia. Si las hubieran aplicado, jamás hubiéramos tenido vuelos furtivos de Jumbo 747. Digo, es un oxímoron, pero forma parte de nuestra tragedia. El punto clave acá es sin duda el monopolio de la fuerza. Yo he dicho mil veces, el programa, la narrativa, las reglas de juego. Las reglas de juego son fáciles de entender. A mí me han preguntado muchas veces cómo es la gobernanza del futuro gobierno. Y yo presumo que esta audiencia conoce lo suficiente de matemática. Eleve a la -1 la política del kirchnerismo y va a encontrar la política del futuro gobierno. El -1 en matemática es el recíproco, es decir, exactamente lo opuesto. Necesitamos reglas de juego. Necesitamos un triunfo arrollador para tener las mayorías, para lograr llevar adelante un programa de gran transformación. Yo les mentiría si les dijera que estamos para pequeños parches. No es cierto. No estamos ni para parches ni para maquillajes. Va a haber un programa de inmensa transformación. Ese programa no nos permitirá cantar, ni festejar, ni tirar globitos. Vamos a tener que actuar con suma resiedumbre desde el comienzo. Yo vivo pensando en esas dos tremendas semanas entre el 10 de diciembre de 2023 y el 24 de diciembre de 2023. Ahí tendrán que pasar las leyes que reformen dramáticamente las reglas de juego. Y si lo vamos a hacer, nuestra cara no... Yo no necesito mucho, pero no ofrecerá muchas sonrisas. Otra que el bulldog, se van a encontrar con un bull terrier. En el problema cuando yo expongo esas 4 condiciones, me dicen, se terminó el problema, porque eso supone que vamos a tener una coalición cohesionada de la oposición, cosa que yo creo que la vamos a tener, con una enorme fortaleza, con una enorme solidaridad, con un programa muy claro. El verdadero problema está si vamos a poder gobernar, porque el Estado de Derecho, aún ganando arrolladoramente, va a ser desafiado en las calles. Van a tratar de quitarnos en las calles lo que no pudieron quitarnos en las urnas. Lo que quiero advertirle a todos ustedes es que vamos a imponer el orden, cueste lo que cueste, y que todo el mundo entienda desde ahora que sabemos que imponer el orden implica daños colaterales. Nadie se llame engaño. Vamos a tener la firmeza que es necesaria. Sin
Sin eso, yo siempre digo, para ponerlo a veces en términos más sencillos que a esta audiencia, para hacer una obra de teatro necesito una novela, después hacer el guión y después buscar la sala y al final el casting. Y acá tenemos, la oposición tiene algunos defectos, uno de ellos es que el casting está antes de la obra. Ahora, no son los mismos actores para... Usted no elegiría a la misma mujer para ser de Bruja Cachabacha o de la Bella Durmiente. Así que el actor va a surgir, o la actriz va a surgir de ese programa, de esa narrativa y de las demandas que ese liderazgo exige. Va a tener que ser un liderazgo ejemplar, un liderazgo admirable, un liderazgo que nos animemos a hacer lo que hay que hacer. Eso es importantísimo que lo tengamos claro. Un tema crucial en la Argentina es que, entre otras cosas, vamos a tener que reformar dramáticamente nuestra educación. Nuestra educación está en una franca decadencia, más acentuada en algunos distritos que en otros. Yo diría en la capital federal hemos sido capaces de modificar las leyes. Usted sabe que ahora, por primera vez en la historia de la docencia, se asciende por mérito y no por antigüedad. Eso es una la verdad. Nos ha costado horrores. Nos han atacado brutalmente en la legislatura porteña por auspiciar estas reformas, pero la hemos llevado adelante y la hemos sacado adelante. Tenemos que educar no solo para la ciudadanía, como quería Sarmiento, tenemos que educar para el trabajo. El gran problema de la sociedad contemporánea es la heterogeneidad del capital humano. Tenemos que lograr revertir esa heterogeneidad y no la vamos a revertir con las políticas de Capitanich, con las políticas de Formosa, que pasen con 21 materias previas, que nadie tome exámenes. Eso nos lleva a un desastre. La vamos a revertir volviendo a la lógica de la exigencia y del mérito y sobre todo haciendo lo que es hoy una revolución en los Estados Unidos. En los Estados Unidos había una gran brecha entre las escuelas que atendían a los de origen africano, latino y las escuelas que atendían a la gente anglosajona. Una de las cosas más importantes que ha ocurrido en nuestro tiempo es que esa diferencia, ese gap, se ha reducido dramáticamente. ¿Cómo se ha reducido? Mirando los resultados, entendiendo qué es lo que falla y corrigiéndolo. Aquí, en las leyes de educación argentina, el señor Filmus logró que los resultados fueran opacos, imposibles de conocer para los actores sociales. Hay un proyecto de ley presentado por el diputado López Murphy que abroga el artículo 97 de la Ley de Educación Federal. Vamos a saber todos cómo va cada una de las escuelas para saber lo que tenemos que corregir y para que la comunidad educativa de padres, de gobiernos, de sectores de la sociedad civil puedan incidir y cambiar dramáticamente lo que es la clave de construir una sociedad que sea libre y al mismo tiempo igualitaria. La desigualdad nace de la heterogeneidad del capital humano. Ese viejo descubrimiento sarmientino lo tenemos que poner sobre la mesa y estamos dispuestos a hacerlo con la mayor de las voluntades. Tenemos que estabilizar y tenemos que retomar el crecimiento. No es normal un país con esta inflación y con la que viene. No es normal un país que hace 15 años que no crece y su ingreso per cápita cae. No es normal que la Argentina no invierta más que reponer su capital. Para eso tenemos que bajar el riesgo país, pero tenemos que además comprometer al país con la idea que el desarrollo económico tiene una moral en sí mismo. Nosotros somos, por antonomasia, lo opuesto al pobrismo. Nosotros creemos que más es preferible a menos, que en una atmósfera de mayor desarrollo económico vamos a ser capaces
de construir una sociedad más avanzada, más sana, más llena de atributos y virtudes. No es en la pobreza la pregunta crucial de la historia, desde Adam Smith, es qué construye la riqueza de las naciones. La pobreza es lo natural, lo novedoso es crecer, y crecer ha sido la característica de los países exitosos. Y nosotros queremos volver a ser, como lo fuimos en nuestras épocas más doradas, volver a ser un país exitoso. Un país que no despida con congoja a sus hijos en Ezeiza, sino un país que los reciba, que vuelvan con ese enorme capital de sus experiencias a construir en su patria el futuro de los argentinos. Hace 64 años el presidente Frondizi le planteaba al país la revolución del petróleo. Personas de mayor edad, yo sé que ustedes son más jóvenes que yo, pero algunos de ustedes se acordarán. La revolución del petróleo. ¿La revolución del petróleo en qué consistía? Consistía en lograr el autoabastecimiento. Argentina proveía un cuarto de sus necesidades petroleras y bloqueaba el crecimiento, esa incapacidad de generar la energía. Se desató en ese entonces una épica sobre la revolución del petróleo. Bueno, hoy somos la segunda reserva de gas del mundo. Hoy tenemos probablemente una oportunidad, como decía el Financial Times, casi increíble frente a nosotros. Algo que multiplica por 50 la oferta del presidente Frondizi. No es autoabastecimiento, tenemos que ser los grandes proveedores de la petroquímica, de los fertilizantes, de la química pesada, de la química. Tenemos que gasificar el sur de América Latina. Tenemos que ser capaces de movilizar esa inmensa riqueza que haría, si lo fuéramos capaces, que nuestra deuda sea el 1% de nuestros activos. ¿Cómo puede ser que estemos obsesionados por algo que es el 1% de nuestros activos? La única explicación es que hay algún idiota que logra que un país con este potencial esté frustrado. Nosotros queremos recuperar a Argentina, terminar con la frustración. Y ustedes cuando llegue la hora final digan, yo la vi la recuperación, participé de eso. Ya grande y todo, me volví a entusiasmar. Eso es lo que le vengo a proponer, que se vuelvan a entusiasmar con su patria, con sus posibilidades, en el fondo, con lo que lo va a hacer sentir muy bien. La patria no es un negocio. La patria es lo que nos hace pertenecer a todos a una comunidad. Es algo que nos retrotrae a nuestras historias, a nuestros sentimientos. No dejemos que nos la roben. Por último, no se va a lograr esto con la ayuda de otros. Nuestra historia con los 9 default, con los 5 confiscaciones de depósitos, hacen que, como dice el Evangelio, para creernos como Tomás van a querer meter la mano en la herida. Lo vamos a hacer con un gran esfuerzo propio, con una gran dignidad y con una gran determinación. Tenemos la oportunidad de reconstruir nuestros sueños, de terminar con el bochorno y la vergüenza, de terminar con esa sensación angustiante de estar gobernado por elementos gangsteriles, de volver a sentir ese inmenso orgullo de llamarnos argentinos. A ese esfuerzo nos convoca el desafío republicano. Espero que todos estemos a la altura del desafío. Desde ya les quiero decir que estamos con la vocación, con el compromiso de crear las condiciones para que eso sea posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor López Murphy.
Usted ha citado el artículo del Financial Times. Ese artículo dice también que a la Argentina la acecha de una manera muy cercana la ruina cambiaria y financiera. Quisiera conocer su opinión sobre este concepto. Es verdad que estamos en una situación muy crítica que no va a dar espacio a aventuras populistas. No hay espacio no porque no quieran, sino porque no hay. Había una obra de, ustedes se acuerdan de ese teleteatro televisivo que hacía Darío Vittori, y resulta que él hacía una obra en la cual era una persona de fortuna y tenía miedo que vinieran los novios por las hijas por su fortuna. Y Vittori decía, plata no hay. Y acá no hay plata para la aventura populista, aunque a veces y todos los días tratan de reflejar esa ambición de una aventura populista. Es verdad, no tenemos reservas, nuestro acceso al crédito externo está cerrado, el riesgo país bloquea cualquier colocación de deuda. La deuda interna, esa tontería que decía el ministro Guzmán de que no había que preocuparse por la deuda en pesos, ha encontrado su límite. Los árboles no crecen hasta el cielo y la deuda interna tampoco puede crecer hasta el cielo. Tenía su límite y hemos alcanzado ese límite. Por tanto, es verdad que tenemos un bloqueo de financiamiento y nos hemos quedado sin reserva. Cualquier intento de tener déficit va a ser financiado por expansión monetaria, que es un número extravagante en este momento, y necesariamente por una altísima inflación. En este momento estamos yendo a una inflación del 100%, con un problema que es muy complicado. Cuando ustedes escuchan a Powell, el chairman de la Reserva Federal, él dice siempre, el problema es anclar las expectativas. Necesitamos anclar las expectativas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, más allá que los meses que vienen van a ser estremecedores, ¿cómo anclamos las expectativas del año que viene, en el año electoral, con estos personajes? Necesitamos un programa fiscal razonable, un programa de deuda razonable, que no puede ser aumentarla. Tenemos que resolver nuestro equilibrio externo. Tenemos un tipo de cambio muy atrasado en el mercado oficial y tenemos que encontrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Ninguna de esas cosas se prestan al facilismo. La apuesta del Financial Times es que vamos a hacer una nueva locura. Y a lo mejor ocurre. A lo mejor ocurre. Yo espero que no, pero a lo mejor ocurre porque el riesgo de un episodio extremo está frente a nosotros. En general las catástrofes ocurren cuando los países se quedan sin reserva y estamos sin reserva. Estamos con un déficit muy grande y con una gran vulnerabilidad. No es que las circunstancias, al revés de las crisis del pasado, cuando uno revisa las 8 o 9 crisis que tuvimos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, siempre estuvieron asociadas a problemas en el precio de las commodities, a problemas con nuestros vecinos, a cierre de los mercados de capitales. Nada de eso pasa hoy. Lo que hay hoy, en circunstancias sumamente favorables, es una conducta extraordinariamente irresponsable, quizás reflejada mejor que nunca por nuestro célebre embajador en la OEA. Imagínense si comunicáramos al resto del mundo que movilizaciones de millones de hombres van a detener los problemas de las corridas cambiarias. La gente empezaría a buscar un neuropsiquiátrico para la Argentina. Y ese es el problema. Está a cargo gente que no entiende, que está enajenada, alienada de la realidad. No digo divergente con nuestras ideas, eso sería lo de menos. Está enajenada de la realidad. Y eso nos lleva a un panorama muy, muy crítico. Por supuesto que parte de la enajenación tiene que ver con el paso inexorable del tiempo. Se viene el 1 de agosto, se viene el alegato del fiscal Luciani.
y nuestra vicepresidenta está aterrorizada que el país se encuentre por primera vez con alguien que le explique de una manera sintética el saqueo que ha sido sometido nuestro Estado y nuestro país. Ese tema los vuelve locos y han perdido en esa enajenación el control de las políticas públicas. Espero que prime la sensatez. Adelante. Doctor, ¿qué opina? Esta es una pregunta que me han hecho llegar. ¿Qué opina sobre la creación de una moneda única al estilo euro en la región impulsada por Brasil? Yo en realidad no veo un gran problema en eso. A ver, cualquier solución estabilizadora implica que el Banco Central deja de ser la tesorería del poder público, de la política argentina, y que va a ser un banco autónomo, un banco, digamos, parecido a lo que era el antecesor del Banco Central Europeo, el Bundesbank. O sea, hay que pensar en algo como ese. Acuérdense ustedes, un poquito, a veces la memoria falla. El canciller Adenauer no podía convencer a Othmar Eminger, que era el presidente del Bundesbank, que fuera más cauteloso, cooperativo. El poder y el prestigio de Adenauer en una Alemania inmensamente exitosa no convencía al presidente del Banco Central. Si ustedes quieren ver un error dramático de la anterior administración, fue el 28 de diciembre del 2017, cuando el presidente del Banco Central se fue a sentar con el resto de los funcionarios del gobierno. Quiero decirle a ustedes que a mí, ni con una pistola 45 en la cabeza, me llevan a una reunión así. En general, el presidente del Banco Central, usé el ejemplo de Adenauer, podría elegir el de Chirac. Chirac le pedía a su presidente del Banco Central que aflojara y el presidente del Banco Central le contestaba en público que ya había suficiente irresponsabilidad en Francia para que él incurriera en una más. Esas cosas acá serían inconcebibles. Parte del problema es esa necesidad de volver a la cultura de la normalidad. Ahora, si para lograr eso debiéramos tener una banca en el Mercosur, yo no tendría mucho problema, sobre todo si en vez de hacer tontería entramos con un tipo de cambio bien competitivo, que eso no es importante que lo hagamos. Déjenme terminar acá. A mí me gustaría que estuviera en Montevideo el Banco Central, si vamos a tener uno, para no tener pelea. Los uruguayos son muy prudentes. Estarían embaladísimos con esta cosa de ponernos a todos nosotros. ¿Y qué tal si además de hacer eso le damos la política comercial a la dirigencia uruguaya que quiere un libre comercio con China? Imagínense la convicción de los uruguayos de ir a buscar libre comercio con China, libre comercio con Estados Unidos, una cosa de niño al lado de eso. Argentina va a tener que ser un país integrado al mundo, estable, receptivo de inversiones. Yo dije, los vamos a esperar a nuestros hijos en Ezeiza con un abrazo, con alegría, con esperanza. Y a cada inversor que vuelva le vamos a dar un beso en la frente y uno en cada mejilla. Tipo los rusos, ¿se acuerdan cuando daban los besos en la mejilla y en la frente? Así. Eso es lo que necesitamos. Usted ha hecho una descripción dramática de la situación de la Argentina. La pregunta es, ¿quiénes son los responsables políticos hoy de esta situación? ¿Es el presidente? ¿Es la vicepresidenta? No, yo creo que la coalición oficialista fue un horror desde el comienzo. Cuando usted nombra a un presidente por un tuit, está destruyendo la institucionalidad argentina. Acá todo fue una vergüenza desde el mismo comienzo. También fue una vergüenza cómo votó la ciudadanía. Acá hay culpas múltiples. Pero en vez de mirar para atrás, vamos a dejar de mirar para atrás, vamos a mirar para adelante. Voten bien esta vez, voten por su futuro, voten por construir una Argentina moderna, integrada al mundo, tolerante, capaz de absorber la modernidad, capaz de aceptar los desafíos que el mundo contemporáneo nos presenta, que son formidables, pero muy favorables.
vivimos una época espectacular. Yo lo que lamento que la edad no me va a dar para vivir todos los cambios tecnológicos que se vienen. Lo único que pretendo es que me aguante la edad para ayudar a que la Argentina se recupere. Y en ese caso, que volvamos a ser un país normal. Normal quiere decir respetar la Constitución, tener un presidente que diga cosas razonables y de sentido común, tener un vicepresidente, una vicepresidenta que presida el Senado y lo haga con dignidad, con elegancia, y que tengamos una ciudadanía que se sienta de nuevo orgullosa de sus líderes. Es muy importante esto. Nada hay más poderoso que el ejemplo. No le vamos a pedir sangre, solamente un poco de sudor y las lágrimas para recibir a los que vuelven. Acá me llega otra pregunta. ¿Qué estrategia implementaría usted para pasar de este estado de anarquía que se ha descrito a una república razonable sin que haya estallidos sociales? Alguna vez hablé sobre defensa acá. El concepto central de la defensa es que usted tiene que gastar para que no se atrevan ni lo piensen en hollar la soberanía nacional. La defensa fracasa cuando llega la guerra. La guerra es que usted no gastó suficiente, no lo persuadió a los otros de que no lo atrevan, ni siquiera lo piensen. El próximo gobierno tendrá que preparar sus fuerzas, la fuerza del Estado, para saber que no va a haber desafío posible. Y si alguna vez la tenemos que usar, nadie se va a olvidar de la energía que vamos a poner en esa acción. Tiene que estar muy clara. Si el riesgo está claro, no se van a atrever. Si el riesgo no está claro, si nos ven flojos, si nos ven vacilantes, si nos ven pusilánimes, vamos a tener que pelear. Así que yo espero, y creo que en mi caso nadie dudaría, que ni se atrevan ni lo intenten. Racedo, Levalle y Conrado Villegas son flojos al lado mío, digo, para entender el punto. Doctor López Murphy, tengo muchas preguntas, pero se me acaba el tiempo. Esto tiene que ver con la coalición opositora. ¿Cómo debería, cree usted, definirse las candidaturas? Le pregunto si usted va a ser precandidato a presidente o, como ha trascendido en algunos medios, que usted podría acompañar a Rodríguez Larreta en la fórmula. No, eso seguro que no. Nosotros, a ver, usted no olvide que como figuras políticas estamos sujetos a operaciones periodísticas. Republicanos Unidos y la Confederación del Acuerdo Federal, que es el conjunto de fuerzas provinciales que nos acompañan, tienen una personalidad muy definida, una propuesta muy clara y aspiramos a influir fuertemente en la propuesta final de la coalición opositora a la ciudadanía. Nuestra gente aspira a disputar desde el último concejal a la primera magistratura. Yo me opongo a que consideremos los candidatos hasta que tengamos el programa. Vio eso de la Cachabacha y la Bella Durmiente. Yo no quiero que discutamos esto hasta que tengamos claro lo que la coalición opositora le va a proponer al país. No nos vean como alfiles de nadie o furgón de cola de nadie. Digo, yo no me gusta lucir arrogante ni prepotente. Yo no le estoy ofreciendo a nadie la vicepresidencia todavía, así que espero que los demás me respeten y hagan lo mismo. Nosotros vamos a mantener la línea, vamos a defender las ideas de la libertad, del orden público, de una sociedad moderna con toda la firmeza y claridad que sea posible, y probablemente eso implique que a lo mejor tengamos que ir a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y si es así, la próxima vez que me inviten me vendré como candidato. Si las circunstancias nos indican que hay un camino más racional para organizarnos, también lo vamos a hacer. Nosotros, no es un problema de protagonismo personal. Lo que es crucial acá es que tengamos
tengamos las ideas, el compromiso, la coalición, las reglas de juego y hagamos todo tan bien que tengamos un triunfo arrollador que nos asegure la gobernabilidad. Ese es nuestro programa. Si no hay más remedio, como ocurrió alguna vez en la historia nacional, a una persona que se resistía a ser candidato, al final lo encerraron. Su frase fue: estoy disponible. Bueno, si eso quieren saber, estoy disponible. Ricardo López Murphy, muchísimas gracias. Bueno, solo nos queda la entrega de las distinciones Paul Harris, a la que se han hecho acreedor varios socios con motivo de sus aportes a la Fundación Rotaria. Le vamos a pedir a Guillermo Combal, a Federico Carenzo y a nuestro expresidente José Llamazares que se aproximen para hacer la entrega, y Guillermo le va a leer la lista de los que reciben la distinción para que también se aproximen acá a la mesa que está a mi izquierda para entregarles los diplomas. Muchas gracias. Bueno, la lista de hoy es el doctor Federico Carenzo, Eduardo D'Alessio, Juan Eduardo Fleming, Adelmo Gavi, César Gota, Guillermo Hahn, Juan Pablo Maglier, Eduardo Melinsky, Gastón O'Donnell. Son tan amables, si se acercan, se los agradezco. Al doctor Ricardo López Murphy por su magnífica y esperanzadora disertación, y vamos a entregarle como recuerdo de su paso por nuestra tribuna del Rotary Club de Buenos Aires el libro del centenario, y esperamos que la próxima vez que lo veamos sea, no sé si como candidato o algo más. Bueno, gracias a todos ustedes por la presencia en este Día del Amigo y con la presencia de nuestro orador Ricardo López Murphy. Muchas gracias y será hasta el próximo miércoles.